Hola, buenas tardes a las personas que nos seguís desde España. Buenos días a las personas que nos seguís desde Latinoamérica. Damos el comienzo al taller de adaptación, al nuevo curso con el uso adecuado de la tecnología de la mano de José Antonio Luengo. Antes de empezar, sí que me gustaría brevemente poder presentar la editorial Sentir para aquellas personas que todavía no nos conocéis. La editorial pertenece al grupo Barcombo y nacimos aproximadamente hace unos 3 años con la idea de poder poner a disposición de profesionales, papás, mamás, maestros, maestras, diferentes recursos literarios para poder explicar diferentes temáticas de actualidad y relacionadas con la infancia. Para ello, inicialmente, elaboramos un estudio de revisión bibliográfica de la literatura infantil en España, en colaboración con varias universidades, y de ahí nació la colección que hoy presentamos, y en concreto el libro de José Antonio Luengo que hoy presentamos, El diario de Lola, que es la colección Senticuentos, que abarca 10 cuentos de diferentes temáticas, desde el acoso escolar, que también el autor es José Antonio Luengo, El jardín de los abrazos, adopción, abuso sexual, separación de los padres, cómo explicar los tratamientos, niños concebidos mediante tratamientos de fertilidad, el cáncer y tipos de familia, y un largo etcétera, que igualmente cualquier información sobre la editorial la tenéis en la página web. De ahí elaboramos un nuevo estudio con otras universidades y también nació la colección Crecicuentos, que explica las etapas evolutivas de la infancia, y a posteriori hemos seguido publicando libros para papis y mamis, para profesionales, manuales, nuevas colecciones para etapas más avanzadas donde se abordan diferentes áreas de la neuropsicología, y todo esto, como digo, lo tenéis en la web, pero siempre cuidando mucho el que sean libros profesionales elaborados por profesionales con una amplia trayectoria en cada uno de los ámbitos que abordamos, y, por supuesto, con un trasfondo donde se traslada el buen trato hacia la infancia y, por supuesto, el respeto y el cuidado. Poco más. Ahora vamos a iniciar el taller, que durará más o menos 15-20 minutos, y a posteriori también habrá un espacio para comentarios, para dudas y para preguntas. Como digo, José Antonio Luengo es el autor del diario de Lola, que ilustra también nuestra compañera Chus Santos, y es un cuento para prevenir los usos inadecuados y el abuso de las TIC. Creo que esto viene en un momento muy oportuno y muy necesario, en el que, bueno, esperamos que todos estéis bien y vuestras familias, pero que en el día a día vivimos muchos cambios, mucha incertidumbre y una constante adaptación, y también con una preocupación por el inicio del curso escolar. Por eso vimos que era importante el poder publicar este cuento y poder ponerlo al alcance, pues, de todas aquellas familias y profesionales que podáis necesitarlo. Antes de presentar a José Antonio Luengo, sí que me gustaría agradecerle enormemente el que haya aceptado el poder colaborar en otra publicación de Senticuentos, pero para nosotros era importante que pudiera ser el autor de este cuento por su amplia trayectoria en esta temática, y también por su gran sensibilidad y dedicación hacia la infancia en todos los campos. Presento a José Antonio. José Antonio Luengo es psicólogo de la Unidad de Convivencia y contra el Acoso Escolar de la Comunidad de Madrid, es funcionario docente, así como secretario de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Es profesor de la Universidad Camilo José Cela y miembro del Consejo Asesor de la Cátedra Derechos del Niño de la Universidad Pontificia de Comillas. A su vez, es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Psicología Educativa y Sanitaria, experto en atención temprana e intervención en centros educativos problemáticos. Ha pertenecido al Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid y desempeñado las funciones de asesor técnico, secretario general y jefe de gabinete técnico, y además ha sido profesor asociado de la Facultad de Educación en la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, es autor de numerosas publicaciones sobre el sistema educativo, la atención temprana y la psicología del desarrollo infantil y la adolescencia, como la guía de ciberbullying, prevenir y actuar. Con la editorial Sentir ha escrito también, como decía, el libro El jardín de los abrazos, el cuento, para prevenir el acoso escolar, promover el buen trato en las relaciones y desarrollar la inteligencia emocional. Y sin más preámbulos, le paso la palabra a José Antonio Luengo.
¿Qué tal? Hola, hola Mercedes, hola, hola a todos y a todas. Bueno, pues un gusto volver a estar aquí en un taller de esta editorial y en un contexto, yo creo que amable, porque no nos extendemos mucho, 30, 35, 40 minutos, para dar unas pinceladas que aproximen a muchas personas o las personas que nos van a ver, pues algunos contenidos de especial relevancia en relación con la infancia. Elena, no sé si puedes... vale. Segundo. Hablar de las tecnologías de la información en estos tiempos que corren es hablar de un proceso siempre complejo, difícil de capturar en toda su dimensión, pero que ha adquirido una especial relevancia después de estos meses del llamado confinamiento, que en el fondo es un encierro obligado por determinadas necesidades y de todos los efectos que sacudieron al mundo y que han sacudido al país, a su economía, a su sistema sanitario, a la salud de las personas, incluida la salud mental, y también a muchos niños y muchas niñas. Bueno, no deja de ser un reto. Sin embargo, lo que vamos a intentar hacer hoy es intentar explicar cómo un complejo entramado de redes que nos acercan al mundo con dimensiones absolutamente sin igual, pues en determinados momentos, en determinadas circunstancias, pues adquieren un valor, una dimensión, un espacio de desarrollo especialmente singular. No es lo mismo situarse en relación con las redes sociales, con las tecnologías de la información y de la comunicación en un tiempo como el que estamos viviendo ahora, aún con muchos miedos, pero un tiempo de libertad, de poder salir a la calle, de poder ir a trabajar, de poder ir a hacer deporte, de llegar a tu casa, de tener tu espacio, el de siempre. No es lo mismo esto que acceder a este mundo tremendo, a este intrincado elenco de experiencias cuando estamos confinados en casa, con mucho tiempo por delante y sin la posibilidad de hacer otras cosas, nada más que, bueno, pues movernos, desplazarnos y ejercitar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras relaciones personales en espacios de 60, 80, 120 metros cuadrados. Rogers es un maestro para muchos, para mí desde luego lo fue. Hago referencia a él fundamentalmente porque uno de los grandes retos que tiene el corazón de las tecnologías de la información y de la comunicación, el corazón de su uso, a veces de sus abusos, es el riesgo de la pérdida de un factor que nos ha hecho especialmente humanos, que es nuestra capacidad para empatizar. Pero empatizar desde una perspectiva proactiva, no simplemente sensiblera, sino ligada a la acción, ligada a la proactividad, ligada a la ejecución de acciones para ayudar a aquellas personas que pueden encontrarse en un mal momento. No, como él dice, no es ver el mundo, nuestro mundo reflejado en los ojos de los demás, que eso es una visión muy egoísta y egocéntrica, muy frecuente, por otro es cierto, sino más bien ver el mundo a través de los ojos del otro. Y de esto vamos a hablar. Este es el corazón del mensaje que yo quiero transmitir hoy. Y quiero empezar con una imagen que es especialmente impactante, que seguramente muchos desconozcáis, pero que es una imagen real ya de un producto que está bueno, empezando a comercializarse, que son cochecitos para bebés, cunas para bebés, con un pequeño espacio para una pequeña tablet. Bueno, ahí estamos. Es decir, este es el futuro, dirán algunos. Este es el horizonte hacia el que nos dirigimos, dirán otros. Pero no sé si es así, y no sé si esto es una anécdota o no deja de ser una isla desagradable para mí, todavía en un océano puro e inmaculado. A mí
me sugiere muchas cosas, pero me produce un profundo dolor de corazón entender que espacios que siempre, para los bebés, que siempre han estado acondicionados para el relax, la tranquilidad y en todo caso el contacto y las relaciones interpersonales a través de la mirada o a través o incorporado también el juego, la manipulación de objetos que nosotros facilitamos a los niños y demás, se convierte en una especie de sala de espectáculos para una criatura. Bueno, esto no es un juego de realidad, esto es una realidad ya comercializada. Nosotros hemos vivido durante estos meses de pandemia que desgraciadamente no ha terminado, algo que a mí me gusta relacionar con el factor humano, con cómo los seres humanos nos hemos ido comportando, con cuáles eran los miedos. Estoy hablando del planeta en general, estoy hablando de la humanidad, del ser humano, qué cosas nos preocupaban, hacía nada. En las Navidades pasadas tuvimos la oportunidad de vivir en Madrid porque en Santiago de Chile no pudo desarrollarse la cumbre del clima. 2 meses después de estar llorando al mundo porque mejorásemos las condiciones, porque nuestro mundo, nuestro espacio, este espacio verde, este planeta azul maravilloso, estaba empezando a desmenuzarse, o llevaba tiempo desmenuzándose ya como un azucarillo en el agua caliente. 2 meses y medio después, 3 meses, parece que los dioses nos escucharon. Pero hay un refrán muy interesante que tenéis ahí exactamente cuál es la referencia, que a mí me parece especialmente ajustado. Cuando los dioses nos quieren castigar, escuchan nuestras plegarias. Y parece que efectivamente escucharon nuestras plegarias y dijeron, ¿queréis un mundo más limpio? ¿Queréis un planeta más limpio? ¿Queréis un planeta más azul? ¿Queréis unas aguas más limpias, unos cielos más limpios? Lo vais a tener, pero vais a tener que hacer cosas especiales. Es una suerte de pacto con el diablo. Y efectivamente, en muy poco tiempo, la sereísima, por ejemplo, la bellísima Venecia, pasó de tener unas aguas turbias, oscuras, marcadas por los aceites, las grasas y los combustibles de los transatlánticos, a tener unas aguas absolutamente inmaculadas. Y dicen que viendo volver a los peces a los maravillosos canales. Bueno, te doy lo que tú quieres, pero te voy a enseñar, dijeron los dioses, qué es lo que tienes que hacer. Y al principio, en su posición más drástica, quédate en casa. No salgas a la calle porque cada vez que sales a la calle lo ensucias todo. Bueno, estoy exagerando, ¿o no? ¿Tiene esto que ver con lo que ha pasado en este proceso que hemos vivido y en el que espero que no volvamos a incorporarnos? Ya veremos a ver qué pasa. Relacionado con el uso de las tecnologías, con la forma en que hemos accedido al mundo, a ese mundo que no podíamos pisar, que no podíamos habitar, la forma en que hemos accedido a las otras personas importantes para nosotros. En el caso de los familiares está claro, con los amigos también, cuántas veces hemos brindado a través de las pantallas. Pero a mí me preocupa especialmente qué pasó, explicar qué pasó con nuestros niños, niñas y adolescentes durante todo ese proceso. Tuvieron un comportamiento ejemplar. Los padres y las madres también, todo hay que decirlo. En general criticamos mucho a los padres casi siempre por casi todo. Bueno, yo creo que en general manejamos bastante bien, teniendo en cuenta cómo estaban las cosas, las circunstancias. Y en muy poco tiempo las tecnologías se convirtieron en una auténtica herramienta de relación, en una auténtica herramienta de empatía, de llegar a aquellas personas con las que queríamos seguir manteniendo relación y poder llegar incluso a aquellas personas que por su situación de soledad, de enfermedad, etcétera, pues se veían privadas de aspectos fundamentales como es el contacto físico. Pero ¿qué pasó con nuestros niños y con nuestras niñas? Fijaos que después de todo lo vivido, bueno, se han hecho muchas investigaciones de campo, muchas encuestas de las que se han extraído conclusiones. 9 de cada 10 progenitores se muestran preocupados en la actualidad por la experiencia de la educación online durante la pandemia. Ojo que esto no es ninguna tontería. Bueno, al final, yo recuerdo un chiste de Forges en el que se veía una persona hablando en una exposición a mucha gente, decía, si las estadísticas no mienten,
y se levantaba alguien del público, levantaba la mano y decía, sí, mienten. Y esta persona que estaba hablando decía, bueno, pues entonces nada, me callo. Bueno, no sé si las estadísticas mienten o no, pero lo que es cierto es que si están hechos adecuadamente los estudios y las investigaciones de campo, nos aproximan a una realidad. 9 de cada 10 papás y mamás muestran su preocupación por lo que pasó, por la educación online durante la pandemia. Y aquí no solo están refiriéndose a la educación online, es decir, las relaciones interpersonales, de desarrollo de prácticas educativas, de procesos de enseñanza y aprendizaje que mantuvieron con sus profesores y profesoras, sino también del uso que hicieron de las tecnologías durante este tiempo. Porque pasamos, esto se sabe ya, pasamos de un escenario de uso razonable y muy ligado a las necesidades que se podían satisfacer con el uso de las tecnologías, a un uso, sobre todo a partir del mes y medio, de un uso absolutamente preocupante e inquietante. A partir de las edades de 9, 10 años en adelante. Muchas veces muestro esta imagen y yo mismo al enseñarla me sonrío, ¿no? Porque no deja de representar también una situación que puede parecer una cierta exageración, ¿no? Pero en la época de la que estamos hablando, esa época en la que estábamos en nuestras casas, que no podíamos salir, que no podíamos desarrollar las acciones que cotidianamente podíamos hacer, la imagen que tenemos justo abajo de esta diapositiva, pues lógicamente se convirtió probablemente no en ese espacio, en ese banco debajo del árbol que nos muestra la imagen, sino cada uno en su casa, se convirtió en una suerte de forma y de formato de relación para muchos chicos y chicas. Bueno, visto así, no pasa nada. Quiero decir, si no puedo verme con mis amigos, voy a verles y voy a hablar con ellos, voy a interrelacionarme con ellos a través de las tecnologías. Existen muchas anécdotas que han sido acondicionadas en imágenes graciosas como esta, ¿no? Hace un día precioso, vete a salir fuera a jugar, ¿no? Y efectivamente el niño se sale y sigue jugando. Durante el periodo de confinamiento, fueron las habitaciones, en algunas ocasiones fueron los salones de los domicilios, los espacios donde se compartía prácticamente todo con aquellas personas con las que uno quería y casi debía seguir relacionándose y no podía de otra manera. El efecto de apartamento para adolescentes, del que he hablado en muchas ocasiones, ¿no? Estos espacios que hemos habilitado para nuestros niños y adolescentes, donde prácticamente lo tienen de todo, que se convierte en un espacio donde lo tienen efectivamente casi todo, y cuando se les priva de él es cuando se les muestra los efectos del castigo, ¿no? Los efectos del dolor. A diferencia de lo que vivimos nosotros en otras épocas de la vida, que no tienen por qué ser mejores, en las que cuando se nos castigaba en nuestra habitación, eso representaba verdaderamente un castigo. Durante esta época del COVID, en la que hemos estado confinados, enclaustrados, las habitaciones, los espacios, estos apartamentos para adolescentes, en muchos casos se han convertido en auténticas fuentes de redes de comunicación prácticamente durante mucho tiempo. Y eso en una parte hablando cualitativa, era importante y estaba bien y resolvía problemas y necesidades, pero en una parte a veces cualitativa y casi siempre cuantitativa generaba mucha preocupación. Bueno, llevar mucho tiempo jugando, vente con nosotros a ver la televisión. Es probablemente uno de los elementos más transversales hoy en día de las preocupaciones de papás y mamás, que especialmente se agudizó desde finales de febrero a primeros de junio. Ven con nosotros, a estar con nosotros. Bueno, la televisión yo sé que no te gusta viéndola o vista con otras personas. Si te gusta verla en tu portátil, en tu tablet o en tu habitación, ven con nosotros porque al menos compartimos espacio, compartimos comentarios, observaciones, podemos hablar sobre lo que estamos viendo, compartimos la vida, en definitiva.
Pero uno de los grandes retos que tenemos hoy en día para gestionar bien las tecnologías de la información y la comunicación en niños, niñas y adolescentes es evitar el efecto clausura, el efecto colapso, el efecto enclaustramiento, el efecto confinamiento en este caso. Las cosas en Internet prácticamente lo matizan todo. Nuestras necesidades fisiológicas lo llenan todo. Nuestras necesidades de seguridad, de afiliación, de reconocimiento, de autorrealización. Casi todo lo que tiene que ver con la satisfacción de estas necesidades que se van elevando en nivel, en seriedad y, por supuesto, en rango, tienen un espacio de desarrollo en Internet cada vez más grande. Y esto nuestros chicos lo saben. Y más que los sepan, es que lo viven diariamente. No tiene por qué ser malo, pero necesita equilibrio, necesita dosificación y necesita control y gestión por parte de los adultos. Pero es que hemos cambiado en tan poco tiempo que verdaderamente nos llama la atención, ¿no? Yo no soy muy de conciertos, tengo que reconocerlo. No he estado nunca con un mechero, no sé si es bueno o malo, pero no lo recuerdo. Pero sí es verdad que esto ocurre, ¿no? Ocurría. Hoy en día las formas de socializar en esos espacios y de capturar el momento, bueno, han desbordado cualquier tiempo pasado, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero todo lo que pasó durante los procesos más dramáticos del confinamiento, todo lo que ha pasado este verano, lo que está pasando ahora y lo que puede pasar dentro de unos meses, es responsabilidad de nuestros pequeños, de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, o es responsabilidad de quienes gestionamos su vida, de quienes les ayudamos a crecer, de quienes les acompañamos, de quienes facilitamos un sistema, unas formas para entender la vida, para interpretarla, para generar lo que son procesos de relación interpersonal adecuados, para capturar adecuadamente la vida, para saber cómo tienes que responder, cómo tienes que estar. Bueno, yo soy de los que piensa que los adultos tenemos una parte de responsabilidad muy elevada en esto y que el ser humano tiende a buscar chivos expiatorios con mucha facilidad. Y el adolescente es un chivo expiatorio. El adolescente se equivoca en casi todo. Hace poco en una cadena de televisión me preguntaban en directo sobre qué se podía hacer con los jóvenes, que eran unos irresponsables con este asunto del uso de las mascarillas y demás. Y yo decía, pues claro que hay jóvenes y adolescentes que se están comportando mal, pero no podemos atribuir el parámetro, la condición de responsabilidad o de irresponsabilidad a una franja de edad. Eso va en la condición personal de cada uno, porque hay responsables que tienen 40 años, tienen 50, tienen 20 y tienen 80. Pero es muy fácil cargar siempre las tintas en los pequeños. Esta imagen seguramente no nos genere mucha preocupación, porque no es una imagen del pasado, es una imagen que se puede dar hoy en día, bueno, pues en la FNAC, por ejemplo, en cualquier la casa del libro, en sitios donde puedes ir a cotejar y a revisar los libros que hay, a comprar y demás, pero se puede ver también en una biblioteca, se puede ver perfectamente en una biblioteca pública, en la biblioteca de un colegio. En general, cuando yo he pasado esta imagen a la mayor parte de las personas con las que he hablado, pues siempre me dicen, oye, pues qué bien, la verdad es que no nos genera ninguna preocupación, más bien nos atrae, nos resulta interesante, bonita, nos resulta cercana a lo que es el proceso de crecimiento. Sin embargo, cuando les muestro esta, tuercen un poco la boca. ¿Por qué? Porque en el fondo los chicos están accediendo a información. Unos con el formato papel, libro, otros con el formato digital, pero están accediendo a información. Sin embargo, a los adultos nos preocupa especialmente esta imagen mucho más que la primera. La primera no solo no nos preocupa, sino que nos parece edificante. ¿Y aquí qué nos preocupa? No tanto que estén mirando a la pantalla, bueno, que también las vértebras cervicales acabarán resintiéndose, pero nos preocupa sobre todo los contenidos. ¿Qué ven? ¿Cuánto lo ven? ¿Cómo lo ven y cómo lo interpretan? Y también con quién lo ven. Cuando hablo de con quién lo ven, con quién lo
lo incorporan a su mundo. Estoy hablando de las conversaciones que luego mantienen sobre lo que ven y cómo eso va configurando un mundo. Y a veces siento, doctor, que tanta tecnología nos está despersonalizando. Bueno, probablemente esta sea una de las dudas más generales que tenemos todos en la vida. Permitidme decir unas cosas más, 4 o 5 minutos del momento en el que estamos. Guy Debord, un filósofo francés, en el siglo pasado, 1960 aproximadamente, escribió este libro, La sociedad del espectáculo. Un libro muy, en fin, este hombre era un visionario, un libro que marcaba claramente en esa época, años 60 del siglo XX, por dónde podían ir las cosas a merced de la imagen, a merced de los cánones relacionados con la imagen, de las imágenes. Todo esto, que es importante en general en la vida cotidiana, ha sido especialmente relevante en tiempos en los que hemos estado en nuestras casas mucho tiempo y ha llegado un momento en el que ya no sabíamos, padres, no sabíamos cómo gestionar los tiempos, no sabíamos cómo gestionar las rutinas, no sabíamos cómo mantener esta visión positiva de la vida que intentábamos marcar con nuestros hijos, y a veces ya hemos cedido y les hemos planteado a nuestros hijos una idea: mirad, haced lo que queráis, porque es que ya no sé qué más puedo hacer. Estamos desbordados absolutamente. Vivimos en un tiempo en el que la imagen se muestra muy ligada a este concepto del influencer, de personas que te explican cosas de su vida, a veces de manera absolutamente inquietante y desasosegante, y que marcan influencias que habilitan a muchos niños pequeños explorar con el visto bueno de sus padres, el apoyo de sus padres, el acompañamiento de sus padres y yo diría casi el liderazgo de sus padres, pues experiencias del tipo de las que estamos viviendo. Programas de televisión que marcan un antes y un después en relación a lo que son los valores que deberían primar en las relaciones entre personas, pero también en las relaciones entre diferentes sexos, en las relaciones interpersonales, muy ligadas a las relaciones afectivas y demás. Y voy a terminar hablando de algunas cosas que nos han inquietado especialmente en estos últimos meses por el incremento tremendo de denuncias y de preocupaciones por parte de padres y madres en relación con lo que estaban viendo con sus hijos. Aplicaciones como TikTok, que es una red social absolutamente adictiva, que ha sido durante estos meses, tiene más de 500 millones de usuarios, es la séptima aplicación más descargada de la década, y su éxito tiene un gran peligro oculto. El grooming, el child grooming, o cómo los pedófilos se aprovechan de la vulnerabilidad de nuestros menores de edad en Internet para ganarse su confianza y crear una conexión emocional para bajar sus alertas y propiciar toda una serie de abusos. Sin embargo, está ahí en las manos de nuestros hijos, a veces con una desidia por parte de quien debería controlar y gestionar, que en manos de quién se ponen nuestros chicos y chicas, que verdaderamente llama la atención. Voy a terminar, voy a hacer un tránsito rápido. Voy a terminar con un par de referencias, son 2 minutos más o menos, perdonadme, y que tienen que ver con el hecho de que el secreto está en aprender a convivir utilizando las tecnologías de la información y otros espacios, otros formatos para la comunicación, para la información, para el conocimiento y para la relación interpersonal, que todavía lógicamente están vivos. Siempre desde el cuidado, la atención, el acompañamiento, la gestión compartida de los procesos educativos, y por supuesto siempre sabiendo que padres y madres tenemos, al menos durante muchos años, antes de que entren en juego unas influencias
ligadas a ese proceso mágico que es la adolescencia, tenemos mucha capacidad para gestionar la vida de nuestros hijos y hacerles entender que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. El secreto está, lógicamente, en enseñar, en compartir, pero también en controlar. El concepto de control es un concepto que a veces nos preocupa. El concepto de control está ligado al conocimiento, al acompañamiento, a la idea de saber, de conocer y, por lo tanto, de ayudar a rectificar en el supuesto de que las cosas no estén bien. Con una idea que tiene que ver con conseguir una serie de habilidades en la persona que tienen que ver con algunos de los aspectos que vemos ahí, ¿no? La identidad de ciudadano digital, quién eres tú en las redes, cómo gestionas tu intimidad y tu privacidad, la gestión saludable del tiempo ante las pantallas, la prevención, la detección y la gestión de los comportamientos de maltrato que se producen a través del bullying cibernético, la capacidad para generar pensamiento crítico y no creerte todo lo que ves, la habilidad para crear una huella digital responsable y razonable. Te puedes equivocar, sí, pero procura equivocarte poco. Por lo tanto, exponte poco, te equivocarás menos. La seguridad digital y algo especialmente importante es esta capacidad que tenemos que ir regulando con conductas, con procesos de reflexión permanente sobre lo que es la empatía digital. En los centros educativos sabemos que hay escenarios absolutamente fantásticos para el desarrollo de las tecnologías de la información en el ámbito de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del aprendizaje social en materia de relaciones interpersonales, de expresión, de comunicación, para generar trabajo en equipo, con la conceptualización de líneas de compromiso y de colaboración entre los chicos y sobre todo para generar aprendizaje a través de la investigación y de la resolución de dudas. Elementos absolutamente fundamentales para crear personalidades sanas y saludables. Esta ha sido la idea y el corazón de este cuento que humildemente os hemos presentado. La idea de hacer las cosas con cordura, sabiendo que hay errores, que hay equivocaciones, pero que en las casas, en las familias, padres y madres tenemos todavía muchas herramientas, pero no busquemos chivos expiatorios, no busquemos culpables, porque todos tenemos responsabilidad y siempre hay una posibilidad de salir adelante. Termino hablando de este concepto que acuñé hace poco de la bondad de última generación, que habla de cómo ya hay experiencias absolutamente saludables que nos marcan un antes y un después en lo que es el comportamiento en general de las personas en el mundo analógico y también en el mundo digital. Sobre todo si papás y mamás escuchando, no dejéis de visitar esta página de Internet Segura for Kids de INCIBE. Con que pongáis eso en cualquier buscador vais a encontrar cantidad de respuestas, cantidad de materiales especialmente interesantes para el trabajo de los adultos en este tipo de procesos de los que estamos hablando. Pantallas amigas con el apoyo del Consejo General de la Psicología, entre otros, ha sacado una campaña muy interesante sobre el fomento del modo avión. Tengo que decir que yo soy uno de sus más especiales seguidores y he observado muchas mejoras en mi comportamiento digital. Y termino diciendo que tenemos que hacer caso en muchas ocasiones a lo que ya hemos vivido y hemos sabido y conocemos. Hay un proverbio griego precioso: una sociedad crece bien cuando aquellos que plantan árboles saben que no van a disfrutar nunca de esa sombra. Es un proverbio que nos habla de la solidaridad, de pensar siempre en los demás, de pensar en que lo que hagas ahora va a venir bien a generaciones posteriores y que les va a ayudar a estar mejor en la vida. Esta es la mirada también que en el mundo de la educación, en el mundo de la educación reglada, en los centros educativos y de la educación que marcamos, cuyo ritmo marcamos en las casas, debemos también plantearnos.
Y deciros, para terminar, que más de 300.000 niños y niñas en el periodo que vivimos en nuestras casas, confinados, se perdieron muchas cosas. Probablemente sean más. En España, en Madrid en concreto, región en la que yo vivo y trabajo, tenemos cerca de 1.100.000 niños y niñas. Chavales entre 10 y 18 años, pues podemos tener unos 400.000, aproximadamente 500.000. Ha habido un porcentaje cercano al 10-15% de niños y niñas que se han quedado absolutamente gripados, bloqueados, colapsados por la incapacidad del sistema para seguir ofreciéndoles la capacidad que tiene la escuela y la educación de compensar dificultades, de afrontar la vulnerabilidad. Bueno, espero que hayamos aprendido algo porque no sabemos en qué escenario vamos a estar dentro de poco. Pues nada, muchísimas gracias y ya está. Me he extendido un poco más, pido disculpas, pero bueno, ahora estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, José Antonio, porque ha sido todo, además lo haces de una manera tan sencilla, tan humilde y tan ilustrativa que nos ayuda a todos a aprender mucho. No sé si por casualidad, José Antonio, tendrías el cuento cerca para poder enseñarle a las personas que nos siguen que dentro de la colección Senticuentos, el cuento del cuaderno de Lola tiene una serie de características desde Pues un segundo nada más. Cosas del directo. Os comento las características que tiene la colección. Por un lado tiene unas pegatinas para que los niños puedan ir colocándolas, tiene unas páginas también para dibujar y también hay una serie de preguntas reflexivas, como comentaba José Antonio, la importancia de fomentar el pensamiento crítico, ¿no? en la infancia y también poder estimular todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Y además tiene al final un apartado de recomendaciones para adultos, para profes, para papis, para profesionales y elaborado y redactado, por supuesto, por el autor. Y a su vez hay un objeto transicional que aparece en todas las páginas y esto a los niños, sobre todo a los más pequeños, les gusta mucho ir buscando ese objeto transicional que en este caso es la pelota de Lola, ¿no? Que a Lola le gusta mucho el fútbol. Ahí se ven las preguntas reflexivas, se ve sobre todo el maravilloso trabajo que ha hecho Chus, ¿no? La ilustradora, con las ilustraciones, porque la verdad es que tienen un grandísimo valor. Además, ella lo explica muy bien, que lo hace todo a mano, que no es trabajo digital. Y ahí están las hojas para dibujar y ahí están también las pegatinas, que algunas son pegatinas emocionales y otras las tienen que ir colocando según se les va preguntando mira, ahí está, para fomentar algunos recursos y alternativas para dotar a los más pequeños de diferentes recursos en estas situaciones, ¿no? Del uso, del abuso de la tecnología. Si os parece, gracias José Antonio, una vez más, sobre todo por la tan clara exposición y, como digo, por la humildad, siempre la sencillez que te caracteriza y también por todas las acciones e iniciativas que has estado desarrollando y que siempre lo has hecho durante muchos años, pero sobre todo también durante el confinamiento y estos últimos meses para seguir apoyando a la infancia y a la adolescencia, tanto desde la Consejería de Educación como desde el Colegio Oficial de la Psicología. Entonces, bueno, yo creo que también es una buena ocasión para agradecérselo en nombre de tantas familias que no saben que hay una persona trabajando día a día y con tanta intensidad por ellos. La primera pregunta que nos hacía era Ana Patti. Ana Patti, desde Sentir le tenemos muchísimo cariño, es una compañera que está en Trujillo, en Perú, y le mando un fuerte abrazo. Y Ana Patti pregunta: ¿cómo pueden los padres recuperar a sus hijos adolescentes que prefieren los juegos a estar o conversar con ellos? Bueno, es una buena pregunta que probablemente, si fuéramos capaces de contestarla con una receta básica, pues estaríamos casi todos los días en televisión exponiéndola, ¿no? O detallándola. Pero lógicamente, bueno, voy a poner primero un ejemplo. Una mamá me preguntó hace relativamente poco, oiga, y más o menos esto, ¿cuándo puedo yo recuperar a mi hijo? ¿Qué puedo hacer cuando
cuando veo que está enganchado y todas estas serie de cosas, le pregunté, ¿y qué edad tiene? Me dijo 17 años y le dije, pues, hombre, no lo tenemos fácil porque romper esa dinámica de al menos 5 o 6 años es muy difícil, pero también es verdad que siempre es posible hacer cosas. Bueno, yo creo que lo que los padres tenemos que entender es, y el cuento intenta ilustrar en ese sentido, tenemos que entender que siempre hay algo, aunque sea pequeño, que podemos hacer. Lo que pasa es que a veces las expectativas que tenemos son demasiado elevadas. El propio concepto de cambio ya a mí me genera una cierta inquietud, porque cambiar a un chaval de 15 años, no digo que no sea posible, pero tenemos que tener otra idea, otro itinerario, y es cómo puedo ir acercándome poco a poco, cómo puedo acompañarle en alguna cuestión, cómo puedo atraerle aunque sean 5 minutos o 10 minutos, alguna actividad, alguna conversación, alguna preocupación que yo le pueda plantear. Tenemos que plantearnos objetivos muy, muy a corto plazo y pequeños, humildes, para que poco a poco vayamos practicando un cambio, porque si lo que yo quiero es conseguir que mi hijo de 15 años o de 16 deje de estar mucho tiempo en su habitación y deje de estar conectado con sus amigos y jugando online con ellos, utilizando las mismas estrategias que he utilizado siempre y que bueno, nos han llevado ahí, pues es que no lo vamos a conseguir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues sencillamente, bueno, en primer lugar, intentar ponernos de acuerdo, mantener una primera conversación sosegada, sin crispación y desde luego sin ánimo de estigmatizar a nadie, es absolutamente imprescindible. Que haya acuerdo entre padre y madre, absolutamente fundamental. Que haya un reconocimiento por parte de los padres de que a lo mejor no hemos hecho determinadas cosas bien y que estamos dispuestos a hacer cosas, pero sobre todo sería, yo creo que en estos casos, con el apoyo de algún especialista, algún orientador, de algún psicólogo educativo que pueda ayudarnos, de plantearnos pequeños retos. Cuando a mí me gusta mucho correr y corro todos los kilómetros que puedo. Si yo me pongo a pensar en el final de la carrera, pues seguramente mi mente se agote enseguida. Yo tengo que ir buscando pequeños objetivos, retos pequeños, el árbol que está a 100 metros, a ver cuándo lo paso, el semáforo que veo allí a 500 metros, ese es mi objetivo en ese momento. Luego ya llegará el otro y el otro y el otro. Y dejadme que recuerde una frase de un entrenador de fútbol que yo utilizo para un roto y para un descosido, pero es que me parece muy buena, que es el ir partido a partido. Es decir, yo tengo que ir día a día. Y entonces, en lugar de dar charlas a mi hijo de lo que hace mal y demás, tengo que comprometerme cada día a intentar conectar con él, aunque sean 2 minutos, aunque sean 5. Sonreír, decirle que le comprendo, decirle que no le juzgo. Los fines de semana son elementos absolutamente fundamentales. Es verdad que a los 15 años un chaval no va a querer salir con nosotros, pero es que hay ocasiones en que cuando los psicólogos exploramos estas cosas, Mercedes es una especialista de las terapias sistémicas, observamos que es que desde los 7, 8 años, pues es que prácticamente hemos compartido casa, pero hemos tenido muy pocas actividades conjuntas, ¿no? Y claro, al final es muy difícil de cambiar. Pero si yo tengo ya termino, si yo tuviera que decirle, ¿qué tengo que decirle a mi hijo de 15 años para que deje de hacer lo que está haciendo? Yo siempre diría, no le digas, deja de hacer lo que estás haciendo, no le digas eso, porque es que no te escucha, tendrás que entrar por otra vía, tendrás que decirle, comprendo que estés haciendo lo que estás haciendo y a mí hay cosas que no me gustan, pero me gustaría hablar de ello. Bueno, es difícil contestar plenamente a una pregunta tan poderosa, ¿no? Pero lo he intentado, al menos. Muy bien, está muy bien, muy claro y muy completo, José Antonio. También Encarnita comentaba, que es más un comentario que una duda, que imagino que se refiere a Sergio, su hijo. Sergio mira la red social adictiva de TikTok y la escucha y ve cómo los pedófilos se aprovechan. Bueno. Tremendo, sí.
Hay muchos comentarios de agradecimiento y sobre todo por el taller y por tu trabajo. Antonio González comenta, muchas gracias por ser tan claro en la exposición. Algo estamos haciendo mal cuando su castigo mayor es hacerles bajar a la calle a disfrutar del mundo. Muy bueno. Pues si os parece bien, ya estamos fuera de tiempo, lo dejamos por hoy. No sé si Bien. quieres añadir alguna cosa, José Antonio, antes de despedirnos. Sí. Bueno, a mí me tenéis también, Mercedes lo sabe, cerca en las redes sociales. Procuro incorporar contenidos, algunas son reflexiones personales, en otro caso comparto cosas que otros compañeros han escrito que me parecen fantásticas, pero tanto en Twitter como en LinkedIn pues me podéis encontrar, y en el blog, que yo creo que antes, en la última diapositiva, me parece que salía, pero vamos, buscando mi apellido y poniendo delante blog, os lleva. Ahí tenéis mucha información y incluso ahí me podéis contactar por correo electrónico también, y siempre contesto. Muy bien, pues muchas gracias, José Antonio, por tu tiempo, por la confianza en la editorial Sentir. Enhorabuena por el extraordinario trabajo que has hecho junto a Chus Santos, que además tenemos también a Chus aquí conectada, que nos está siguiendo, y bueno, pues también darle la enhorabuena por el bonito cuento y la bonita colección Senticuentos que ha creado ella como ilustradora. Informaros, estaba Elena, nuestra compañera de comunicación, que también está detrás siempre echándonos una mano. Me estaba comentando que si nos queréis seguir en las newsletters, que siempre os informamos de eventos, de actividades, incluso algunos consejos y recomendaciones, os podéis dar de alta en el link y tenéis en nuestras redes sociales los próximos talleres que vamos a hacer. Cada semana estamos haciendo uno sobre nuevos cuentos y nuevas colecciones sobre temáticas de actualidad, que os animamos a que lo podáis consultar y seguir participando. Y nada, deciros que os cuidéis mucho, que seamos todos responsables, que cuidemos de la infancia y agradecerle una vez más a José Antonio su dedicación a Sentir y a las familias. Pues un fuerte abrazo para todos. Adiós y gracias por todo. Adiós.